el hermano. Vamos con un tema, señores. El tema de la muerte del Papa Francisco allá en Roma en el día de ayer, 7:35 de la mañana, hora de Roma, fue la muerte, el deceso del Papa Francisco. Ahora la Iglesia Católica tiene un compromiso de elegir a un nuevo Papa. En una semana ya vamos a tener un nuevo Papa a nivel de lo que es el liderazgo católico, cristiano católico, en todo lo que es la cultura occidental. Esa cultura occidental que no es más que el germen de la civilización de la antigua Grecia y el cristianismo. Y por qué no, algunos aportes de la cultura greco-romana que también se fueron sumando. Entonces se forma con eso lo que se conoce como la cultura occidental. A esa cultura pertenecemos nosotros, los de la República Dominicana, una cultura basada en la antigua Grecia, como le dije, y en el cristianismo. Entonces estamos hablando del Papa por esas razones. Nuestra cultura está, la base fundamental es el cristianismo. Y a raíz de la muerte entonces de Francisco, del Papa Francisco, en una semana ya tendremos un nuevo Papa que lo van a elegir allá en Italia, en Roma, entre los cardenales que están aptos para ejercer el voto. Ahí está el nuevo, ahí metido Kelvin López Rodríguez. Ojalá que sea el Papa López Rodríguez, surja ahí como Papa, el cardenal histórico de la República Dominicana. Después de López Rodríguez, aquí no hemos tenido otros cardenales. No. Los que han llegado son representantes del Vaticano, pero cardenal como tal, solamente López Rodríguez. Ojalá y que la iglesia se ponga de acuerdo y elijan en una semana a un nuevo Papa. Ese cristianismo que jugó un papel fundamental, sobre todo en esa Edad Media. En la Edad Media, una esclavitud perpetua, como dice una canción por ahí. Entonces la Iglesia Católica, el papel era decirle a esos esclavos, tranquilo, quieto, paciencia, que los que están bien hoy, entonces en la otra vida estarán mal y ustedes estarán bien. Esa era como la dosis, ese era el suero que se le ponía a los esclavos de la Edad Media, sobre todo a la Iglesia Católica, dándole una especie de reconfortamiento. Tranquilo, hermano, que en la próxima vida usted será de los que estarán adelante allá en el cielo, y con ese suero lento de paciencia controlaban la masa que estaba un poco, desesperada en esa Edad Media, una Edad Media llena de analfabetismo, una sociedad completamente analfabeta, de manera que el cristianismo jugó ahí en la Edad Media un papel fundamental, sobre todo cuando se cristianizaron los purbios eslavos y los húngaros, los serbios y los rusos. Por eso que Rusia dice que ellos son la tercera Roma. El Imperio Romano, que antes de la muerte de Teodosio, este emperador ejercía el poder sobre todo el reino romano. A raíz de su muerte, entonces, el reino se dividió en dos: el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Ese Imperio Romano de Occidente desapareció en el 476, en el siglo V antes de Cristo, mientras que el Imperio Romano de Oriente, el que se conoció posteriormente como el Imperio Bizantino, el Imperio de Bizancio, duró 1000 años más. Entonces, este Imperio Bizantino cayó en el siglo XV, específicamente en el 453, una fecha que marca también, que registra también la historia, el surgimiento de la imprenta
de Gutenberg, ahí en ese 453, y también marcó el fin de la guerra de los 100 años, una guerra que en realidad duró 116 años entre el reino de Francia y el reino de Inglaterra. Ahí, en ese 453, en el siglo XV, cayó entonces el imperio bizantino en manos del imperio otomano. Entonces, Bizancio, que era la capital, pasó a llamarse Estambul, como la capital del imperio otomano, Estambul. Y ahí cayó entonces ese imperio bizantino que sirvió para cristianizar a esos pueblos, tanto los pulvios eslavos como los húngaros, los serbios y lo mismo rusos, porque los otomanos eran musulmanes, pero la Iglesia Católica durante la Edad Media jugó su papel fundamental, sobre todo, señores, que en esa Edad Media también subieron las grandes catedrales, como la Catedral de San Pedro y otros. Y una cosa curiosa, que una época que duró 1000 años de analfabetismo, surgieron las grandes universidades más reconocidas del mundo también. Ahí surgió durante la Edad Media la Universidad de Oxford, la de Cambridge, o Cambridge, como usted quiera, la de París, la de Polonia, la de Salamanca. Esas grandes universidades se puso ahí de moda. La enseñanza de moda era el trivium y el quadrivium. El trivium, que involucraba lo que es la gramática, la lógica y la retórica. Ese era el famoso trivium de la Edad Media. Entonces, completado esos estudios, una especie como de bachillerato, por el quadrivium, que era la música, la filosofía, la aritmética y la astrología. Ese era el trivium. Entonces, más posteriormente, había una especie como si fueran universidades, la universidad, que ahí se estudiaba entonces filosofía, sobre todo la filosofía de Aristóteles y la filosofía esta de Santo Tomás de Aquino, las escolásticas cristianas, la medicina y el derecho. Ahí, o sea, que la ciencia jurídica es un aporte que le hace la Iglesia Católica a la humanidad, o el cristianismo a la humanidad. La ciencia jurídica, que no es más que cuando la Iglesia escoge la responsabilidad como sustantivo y la responsabilidad como adjetivo. Entonces, de eso viene del verbo responderé, del verbo responderé, un aporte de la cultura greco-romana que la religión convirtió en valor. Entonces le regala a las sociedades lo que se conoce como la ciencia jurídica. Es el aporte de la Iglesia Católica, del cristianismo a la sociedad todavía hoy. Todas sociedades, independientemente de la cultura que sea, se desarrollan bien con lo que es el liderazgo militar, el liderazgo religioso y el liderazgo económico, porque ese liderazgo político surge más adelante como una variable de esos tres tipos de liderazgo que hemos definido como fundacionales o primarios: el liderazgo militar, liderazgo religioso y el liderazgo económico. Por eso la importancia de la Iglesia, del cristianismo, esos aportes que ha hecho la Iglesia Católica para que la humanidad hoy llegue avanzando con paciencia sobre todo, pero que hemos ido avanzando en el tiempo y nos hemos convertido en mejores sociedades, en mejores seres humanos a través de la doctrina cristiana, que quiera o no, la Iglesia Católica ha jugado su papel, independientemente que yo hable aquí de que desde la cruzada del siglo XI o XII interese, pero la Iglesia tuvo esa capacidad de resiliencia, pudo reponerse, levantarse del fango con esas atrocidades que se cometieron durante la cruzada, sobre todo esa cruzada que se escenificaron
se llevaron a cabo en España en contra de los moros y las que se llevaron en Francia en contra de los paganos del Báltico, en contra de los albigenses del sur de Francia. Y otras cruzadas, fueron más de 8 cruzadas en esos siglos 11, 12 y 13. Hubo un papa muy famoso ahí que se destacó, Urbano II. Dicen por ahí que este papa era un sanguinario, pero eso es pasado, eso es pretérito. La iglesia tuvo la capacidad de resiliencia y reponerse y convertirse en el buque o en el germen de esta civilización occidental o esta cultura occidental que tenemos los dominicanos, que hemos heredado de nuestros ancestros, los españoles. Los españoles, que a juntarse con los taínos, surgió esta raza que tenemos nosotros hoy. Entonces, más de 100 años después, qué sé yo, 180 años después, llegaron a lo que se conoce como la isla de Santo Domingo, los negros africanos. Los negros africanos llegaron fruto de que la mano española, el yugo español, desapareció la raza taína en la República Dominicana. Entonces hubo que buscar quien trabajara. El mulato no trabajaba. Ese criollo de taíno y de español tenía cierto privilegio. Entonces hubo que buscar mano de obra. Se buscaron a esos negros, a esos africanos, que más posteriormente se agruparon en la Tortuga, amparado en el Tratado de Basilea, qué sé yo, o el Tratado de Aranjuez. Se ubicaron por ahí la Tortuga y hoy se conoce eso ahí como Haití. Salieron de la Tortuga, ocuparon una parte de la isla y hoy es Haití. Ese problema que tenemos ahí al lado es fruto porque los franceses dejaron eso suelto ahí, a pesar del tratado que hubo, tratado de París sobre todo, que hubo entre España y Francia. Pero esa es la historia. Esa es la historia, por eso tenemos dos culturas muy diferentes, pero muy diferentes. De hecho, Haití se fundó en el 1791. No fue en 1801, no. Ahí fue la independencia haitiana, 1804. Pero 2 años después de la Revolución Francesa, de 1789, se da lo que se conoce como la Revolución Haitiana, que el profesor Juan Bo muy bien la destacaba, esa revolución haitiana. Esa es la historia. Por eso nosotros hoy somos cristianos en la República Dominicana. Dale, Kelvin.